La Santísima Trinidad por San Ambrosio de Milán. Segunda parte, libro 5, prólogo. ¿Quién es pues un siervo fiel y prudente, a quien su Señor ha puesto sobre su casa, para que le dé de comer a su debido tiempo? Bienaventurado aquel siervo, a quien cuando el Señor venga, lo encuentre siendo así. Mateo 24, 45 al 46. No es inútil este siervo. Algún grande debe ser. Pensemos, ¿quién puede ser? Ciertamente es Pedro, elegido por el mismo Señor para apacentar su rebaño, quien merece 3 veces escuchar las palabras: apacienta mis corderitos, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, Juan 21:15. Y así, alimentando bien el rebaño de Cristo con el alimento de la fe, borró el pecado de su caída anterior. Por esta razón, se le advierte 3 veces que apaciente el rebaño. 3 veces se le pregunta si ama al Señor, para poder confesar 3 veces a aquel a quien había negado 3 veces antes de su crucifixión. Mateo 26:70. Bienaventurado también es aquel siervo que pudo decir: te he alimentado con leche y no con carne, porque hasta ahora no habéis podido soportarlo. 1 Corintios 3:2. Pues él sabía alimentarlos. ¿Quién de nosotros puede hacer esto? ¿Quién de nosotros puede decir verdaderamente: a los débiles me hice débil para ganar a los débiles? 1 Corintios 9:22. Sin embargo, él, siendo un hombre tan grande y elegido por Cristo para el cuidado de su rebaño, para fortalecer a los débiles y curar a los enfermos, él, digo, rechaza inmediatamente después de una amonestación, Tito 3:10, a un hereje del redil confiado en él, por temor a que la contaminación de una oveja descarriada pudiera infectar a todo el rebaño con una llaga que se extendiera. Además, pide que se eviten preguntas y contiendas tontas, Tito 3:9. ¿Cómo entonces debemos actuar si no somos más que moradores ignorantes, sentados entre esta cizaña fresca en el antiguo campo de la cosecha? Mateo 3:25. Si guardamos silencio, parecerá que cedemos. Y si luchamos contra ellos, existe el temor de que también nosotros seremos tenidos por carnales. Este tipo de conversaciones engendran contiendas, pues está escrito: el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable con todos, apto para enseñar, paciente, instruir con moderación a los que se oponen. 2 Timoteo 2:24-25. En otro lugar dijo: si algún hombre es contencioso, no tenemos tal costumbre, ni la iglesia de Dios. 1 Corintios 11:16. Por esta razón, era nuestra intención escribir algo para que nuestros escritos pudieran responder sin ningún ruido a la impiedad de los herejes. Así nos preparamos para comenzar nuestro 5º libro, oh Emperador Augusto, porque era justo que el libro 4 terminara con nuestra discusión sobre la vid, para que no nos pareciera que hemos sobrecargado ese libro con una masa tumultuosa de temas, en lugar de haberlo llenado con el fruto de la vida espiritual. Por otra parte, no era conveniente que la recolección de la cosecha de la fe quedara inconclusa, mientras aún había abundancia de asuntos tan importantes para discutir. En el 5º libro, por tanto, hablamos de la divinidad indivisible del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, omitiendo, sin embargo, una discusión completa sobre el Espíritu Santo, porque ya lo habíamos discutido en la primera parte, siendo instados así por la enseñanza del Evangelio a permitir, para interés de las mentes humanas, los 5 talentos, Mateo 25:15. 5 talentos de la fe confiados a estos 5 libros son como los principales. No sea que cuando venga el Señor y encuentre su dinero escondido en la tierra, me diga: siervo malo y negligente, sabías que cosecho donde no siembro y recogeré donde no he esparcido. Debiste pues haber puesto mi dinero con los cambistas, para que a mi venida yo hubiera recibido lo mío. Mateo 25:26-27. O como está en otro libro: y yo, dice, a mi venida hubiera recibido con intereses. Lucas 19:23. Ruego que me perdonen aquellos a quienes desagrada la audacia de un discurso tan largo. El pensamiento de mi oficio me obliga a confiar a otros lo que he recibido. Somos administradores de los misterios celestiales, 1 Corintios 4:1. Somos ministros, pero no todos iguales. Dice: pero así como el Señor dio a cada hombre, yo planté, Apolos regó, pero Dios da el aumento. 1 Corintios 3:15-6. Esfuércese pues cada uno para recibir la recompensa conforme a su trabajo, porque somos colaboradores de Dios, como dijo el apóstol. Somos labranza de Dios, edificio de Dios. 1 Corintios 3:9. Bienaventurado pues aquel siervo que ve tal interés sobre su capital principal. Bienaventurado también el que contempla el fruto de su trabajo,
Bienaventurado de nuevo aquel que edifica sobre el fundamento de la fe, oro, plata y piedras preciosas. 1 Corintios 3:12. Vosotros que oís o leéis estas palabras, sois todos vosotros. Vosotros sois el interés del prestamista, el interés de la palabra, no del dinero. Vosotros sois la recompensa dada al labrador. Vosotros sois el oro, la plata, las piedras preciosas del constructor. En vuestros méritos residen los principales resultados de los trabajos del sacerdote. En vuestras almas brilla el fruto del trabajo de un obispo. En vuestro progreso brilla el oro del Señor, la plata aumentada si retenéis las palabras divinas. Las palabras del Señor son palabras puras, como la plata refinada en fuego, dice, probada en la tierra y purificada 7 veces. Salmo 12:6. Vosotros pues haréis rico al prestamista y al labrador abundante en producto, y demostraréis que el arquitecto es hábil. No hablo con jactancia, porque yo no deseo tanto mi propio beneficio, sino el de ustedes. Oh, si pudiera decir de ti con seguridad en aquel tiempo, Señor, 5 talentos me diste, he aquí que he ganado otros 5 talentos, Mateo 25:20, y poder mostrar los preciosos talentos de tus virtudes. Porque tenemos un tesoro en vasija de barro, 2 Corintios 4:7. Estos son los talentos con los que el Señor nos pide comerciar espiritualmente, o las 2 monedas del Antiguo y del Nuevo Testamento, que aquel samaritano del Evangelio dejó al hombre despojado por ladrones con el fin de curarle las heridas. Lucas 10:35. Tampoco yo, hermanos míos, anhelo con avidez esto como prefiriéndolas sobre muchas cosas. La recompensa que recibo por tu avance me basta. Oh, que no sea hallado indigno de lo que he recibido, que las cosas que son demasiadas grandes para mí sean asignadas a hombres mejores. No les exijo, sin embargo, puedes decir, oh Señor, a este último daré como a ti. Mateo 20:14. Que el hombre que lo merezca reciba autoridad sobre 10 ciudades. Lucas 19:17. Sea uno como Moisés, que escribió las 10 palabras de la ley. Sea como Josué, hijo de Nun, que sometió a 5 reyes y sometió a los gabaonitas para que fuera la figura de un hombre de su propio nombre que era venidero, por cuyo poder toda lujuria carnal debería ser vencida y los gentiles deberían convertirse para que pudieran seguir la fe de Jesucristo en lugar de sus antiguas búsquedas y deseos. Sea como David, a quien las jóvenes vinieron a recibir con canciones diciendo, Saúl ha triunfado sobre miles, David sobre 10,000. 1 Samuel 18:7. Me basta con no ser arrojado a las tinieblas de afuera, como lo fue aquel que escondió en la tierra, por decirlo así, el talento que le había sido confiado de su propia carne. Esto lo hizo el principal de la sinagoga y los demás principales de los judíos, porque emplearon las palabras del Señor que les había sido confiadas en el terreno como si fueran de sus cuerpos, y deleitándose en los placeres de la carne, hundió la confianza celestial como en el pozo de un corazón arrogante. No guardemos, pues, el dinero del Señor enterrado y escondido en la carne, ni escondamos nuestro único talento en un pañuelo, Lucas 19:20, sino que, como buenos cambistas, lo pesemos siempre con trabajo de mente y cuerpo, con voluntad firme y pronta, para que la palabra esté cerca, incluso en tu boca y en tu corazón. Deuteronomio 30:14. Esta es la palabra del Señor. Este es el talento precioso por el cual eres redimido. Este dinero debe verse a menudo en las mesas de las almas para que mediante el comercio constante el sonido de las buenas monedas pueda llegar a todos los países, por medio de los cuales se compra la vida eterna. Esta es la vida eterna, dice, que tú, Padre Omnipotente, das gratuitamente para que podamos conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Capítulo 1. Por tanto, observemos a los arrianos cuán impíos son al cuestionar nuestra esperanza y el objeto de nuestros deseos, y cómo suelen clamar sobre este punto por encima de todo lo demás, diciendo que Cristo es distinto del Dios único y verdadero, y refutamos nosotros sus ideas impías en la medida que esté en nuestro poder. Porque en este punto deben entender más bien que este es el beneficio, esta la recompensa de la perfecta virtud, es decir, este don divino e incomparable, que conozcamos a Cristo juntamente con el Padre y no separemos al Hijo del Padre, como también las Escrituras no lo separan. Porque lo siguiente habla más bien de la unidad que de la diversidad de la divina majestad, es decir, que el conocimiento del Padre y del Hijo nos da la misma recompensa y un mismo honor. Recompensa
cual nadie tendrá sino el que ha conocido al Padre y al Hijo. Porque así como el conocimiento del Padre da la vida eterna, así también el conocimiento del Hijo. Por tanto, como el evangelista desde el principio unió el Verbo a Dios Padre en su devota confesión de fe, diciendo: y el Verbo estaba con Dios, Juan 1:1. Y aquí también, al escribir las palabras del Señor, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, Juan 17:3. Sin duda, al decirnos así, ha unido al Padre y al Hijo para que nadie pueda separar a Cristo como Dios verdadero de la majestad del Padre, porque la unión no se rompe. Por eso, al decir, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, acabó con los sabelianos modernos pentecostales unidos y también expulsó de la corte a los judíos, al menos a los que le escucharon hablar, para que los primeros no supusieran que él mismo es el Padre como el Hijo, lo que habrían hecho si no hubiera añadido también a Cristo, y que los segundos no separaran al Hijo del Padre. Pero pregunto, ¿por qué no creen que debemos recoger y entender esto de lo que ya se ha dicho? Que, así como Él ha declarado que el Padre es el único y verdadero Dios, así también podamos entender a Jesucristo como el único y verdadero Dios. Porque no podría expresarse de otra manera, por temor a que pareciera que se hablara de dos dioses. Porque tampoco hablamos de dos dioses, y sin embargo, confesamos que el Hijo es de la misma deidad que el Padre. Podemos preguntar, por tanto, sobre qué base creen que se hace una distinción en la deidad, y si niegan que Cristo sea Dios, pero no lo pueden negar. ¿Le niegan ser Dios verdadero? Pero si ellos niegan que sea Dios verdadero, que digan si lo declaran Dios falso, o Dios solo como un apelativo. Porque según las Escrituras, la palabra Dios se usa ya sea para referirse al Dios verdadero, o solo como apelativo, o para un Dios falso. Dios verdadero como Padre, Dios por denominación como los santos, un Dios falso como los demonios y los ídolos. Digan entonces, ¿cómo reconocerán y describirán al Hijo de Dios? ¿Suponen que se ha asumido falsamente el nombre de Dios? ¿O había en verdad simplemente una morada de Dios dentro de él, como si fuera solo por denominación? No creo que puedan decir que el nombre fue asumido falsamente y así involucrarse en la abierta maldad de la blasfemia, para que no se traicionen por un lado a los demonios e ídolos y por el otro a Cristo, insinuando que la palabra Dios le fue dado falsamente. Pero si piensan que se llama Dios porque tenía la deidad morando en él, como lo eran muchos hombres santos, pues la Escritura los llama dioses a quienes vino la palabra de Dios, Juan 10:35, no lo colocan antes que otros hombres, pero piensan que debe ser comparado con ellos, de modo que lo consideran el mismo que ha concedido que sean como otros hombres, así como le dice a Moisés: te he hecho Dios para Faraón, Éxodo 7:1. Por eso también se dice en los Salmos: he dicho dioses sois, Salmo 137:6. Pablo deja de lado esta idea de estos blasfemos, porque dijo: porque aunque haya quienes se llamen dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, 1 Corintios 8:5, dijo: no hay dioses, sino hay quienes se llaman dioses. Pero Cristo, como está escrito, es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Hebreos 13:8. Él es, dice, es decir, no solo de nombre, sino también de verdad. Y bien está escrito: Él es el mismo ayer y hoy, para que la impiedad de Arrio no encuentre lugar para acumular sus blasfemias. Porque él, al leer en el Salmo 2 del Padre que dice al Hijo: tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy, Salmo 2:7, notó la palabra hoy, no ayer, refiriéndose a esto que habló de la asunción de nuestra carne a la eternidad de la generación divina, de lo cual Pablo también dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles: y os declaramos la promesa que fue hecha a nuestros padres, porque el mismo Dios ha cumplido a nuestros hijos, resucitando al Señor Jesucristo, como está escrito en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Hechos 13:32-33. Así el apóstol, lleno del Espíritu Santo para destruir aquella fiera locura suya, dijo: el mismo ayer, hoy y siempre. Ayer, a causa de su eternidad. Hoy, a causa de que tomó para sí un cuerpo humano. Por tanto, Cristo es y siempre es, porque aquel que es, siempre es. Y siempre es Cristo, pues Moisés dice: el que es, me ha enviado. Éxodo 3:14. Gabriel ciertamente era, Rafael
era. Los ángeles eran, pero ellos, que alguna vez fueron, no fueron. Y por tanto, de ningún modo se dice con la misma razón que siempre lo sean. Pero Cristo, como leemos, que no era uno y luego fue, sino que siempre ha sido en sí lo que Él siempre ha sido. 2 Corintios 1:19. Por lo tanto, ser propiedad exclusiva de Dios, quien es propiedad exclusiva de Dios. Por lo tanto, si no se atreven a decir que es Dios por apelación y es señal de profunda impiedad decir que es un Dios falso, entonces solo queda que es Dios verdadero, no diferente del verdadero Padre, sino igual a Él. Y como Él santifica y justifica a quien quiere, Romanos 9:18, no asumiendo ese poder desde afuera de sí mismo, sino teniendo dentro de sí el poder de la santificación. ¿Cómo es Dios verdadero? Porque verdaderamente el apóstol llamó Dios verdadero a aquel que según su naturaleza era Dios, como está escrito. Pero sin conocer a Dios, servís a aquellos que por naturaleza no eran dioses. Gálatas 4:8. Es decir, quienes no podían ser verdaderos dioses, pues este título de ninguna manera les pertenecía por naturaleza. Capítulo 2. Hemos demostrado plenamente mediante pasajes de las Escrituras en los libros anteriores que Cristo es verdadero. Sí, Dios muy verdadero. Por tanto, si Cristo, como se ha enseñado, es Dios verdadero, preguntemos por qué quieren separar al Hijo del Padre cuando leen que el Padre es el único Dios verdadero. Si dicen que solo el Padre es Dios verdadero, no pueden negar que solo Dios Hijo es la verdad, porque Cristo es la verdad. ¿Es pues la verdad algo inferior a aquel que es verdadero, ya que según el uso de los términos se llama verdadero al hombre por la palabra verdad, como también sabio por sabiduría y justo precisamente por su justicia? No lo consideramos así entre el Padre y el Hijo, porque nada le falta al Padre, porque el Padre está lleno de verdad y el Hijo, por ser la verdad, es igual que es verdadero. Pero para que sepan, cuando vean la palabra solo, que el Hijo no puede separarse del Padre. Recuerden que fue dicho por Dios en los profetas: yo extendí los cielos solo. Isaías 44:24. El Padre ciertamente no los extendió sin el Hijo, porque el Hijo mismo, que es la sabiduría de Dios, dice: cuando Él preparaba los cielos, yo estaba presente con Él. Proverbios 8:27. Y Pablo declara que se dijo del Hijo: tú, Señor, en el principio pusiste los cielos y la tierra. Hebreos 1:10, Salmo 102:25, Septuaginta. Pues el Hijo hizo los cielos, como también quiso dar a entender el apóstol, mientras que Él mismo ciertamente no extendió los cielos solo sin el Padre, o como dice el libro de los Proverbios: el Señor con sabiduría fundó la tierra, con inteligencia preparó los cielos. Proverbios 3:19. Está probado que ni el Padre hizo los cielos solo sin el Hijo, ni el Hijo sin el Padre. Y sin embargo, se dice que aquel que extendió los cielos está solo. Para mostrar cuán claramente debemos entender la expresión solo, hablando del Hijo, aunque nunca creamos que Él hizo algo sin el conocimiento del Padre, tenemos aquí también otro pasaje donde está escrito que solo extiende los cielos y camina como sobre el pavimento, sobre el mar. Job 9:8. Porque el Evangelio del Señor nos ha enseñado que no era el Padre, sino el Hijo el que caminaba sobre el mar, cuando también Pedro le pidió tal cosa, Mateo 14:28. Pero incluso la profecía misma da prueba de esto, porque el santo Job profetizó de la venida del Señor, de quien dijo en verdad que vencería al gran Leviatán, y tal cosa fue hecha. A ese temible Leviatán, que es el diablo, lo hirió, lo derribó y lo abatió en los últimos tiempos por la adorable pasión de su propio cuerpo. Isaías 27:1. El Hijo, pues, es Dios único y verdadero, pues también esto le es asignado al Hijo como su único derecho. Porque de ningún ser creado se puede decir con exactitud que esté solo. ¿Cómo puede aquel a quien pertenece la comunión en la creación estar separado del resto como si estuviera solo? Así, el hombre es visto como un ser racional entre todas las criaturas terrenales, pero no es el único ser racional, porque sabemos que también las obras celestiales de Dios son racionales. Confesamos que los ángeles y arcángeles son seres racionales. Entonces, si los ángeles son racionales, no se puede decir que el hombre sea el único ser racional. Pero dicen que se puede decir que el sol está solo, porque no hay un segundo sol. Pero el sol mismo tiene muchas cosas en común con las estrellas, porque viaja a través de los cielos.
es de esa sustancia etérea y celestial y es una criatura y se cuenta entre todas las obras de Dios. Sirve a Dios en unión con todos, lo bendice con todos, lo alaba con todos. Salmo 148:3. Por lo tanto, no se puede decir con precisión que esté solo porque no está apartado del resto. Por lo tanto, puesto que ningún ser creado puede compararse con la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que está sola, no entre todos, sino sobre todos. Entre tanto, retenida nuestra declaración sobre el Espíritu Santo, así como hablamos, como se dice que el Padre es el único Dios verdadero porque no tiene nada en común con los demás. Así también, solo el Hijo es imagen del Dios verdadero. Solo Él es la mano del Padre. Solo Él es la virtud y la sabiduría de Dios y no hay otro. Así, solo el Hijo hace lo que hace el Padre, porque está escrito, todo lo que yo hago, Él hace. Juan 5:19. Y como la obra del Padre y del Hijo es una, bien se dice del Padre y del Hijo que Dios obró solo. Por eso también, cuando hablamos del Creador, poseemos tanto al Padre como al Hijo. Ciertamente cuando Pablo dijo, quien sirvió a la criatura más que al Creador, Romanos 1:25, no negó que el Padre fuera el Creador, de quien son todas las cosas, ni tampoco al Hijo, por quien son todas las cosas, Romanos 11:36. Y no parece estar en desacuerdo con esto que está escrito, quien es el único que tiene inmortalidad, 1 Timoteo 4:16. Porque, ¿cómo no podría tener inmortalidad quien tiene vida en sí mismo? Él lo tiene en su naturaleza, Él lo tiene en su ser esencial, y no lo tiene como algo temporal y de gracia, sino debido a su eterna deidad. No lo tiene a modo de don como siervo, sino por derecho peculiar de su generación, como hijo coeterno. Él también lo tiene, al igual que el Padre, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo el tener vida a sí mismo. Juan 5:26. Como la tiene, dice, así la ha dado. Ya has aprendido entonces cómo te lo dio, para que no pienses que es un don gratuito de la gracia, cuando es un secreto de su generación. Entonces, si no hay divergencia de vida entre el Padre y el Hijo, ¿cómo se puede suponer que solo el Padre tiene inmortalidad, mientras que el Hijo no la tiene? Por tanto, entiendan que en este pasaje el Hijo no debe separarse del Padre, que es el único Dios verdadero, porque no pueden probar que el Hijo no es el único y verdadero Dios, tanto más cuanto que aquí también se puede deducir, como he dicho, que también Cristo es verdadero y único Dios. O el pasaje puede al menos entenderse en parte en referencia a la divinidad del Padre y del Hijo, y en parte a la encarnación de Cristo. Porque el conocimiento no es perfecto a menos que confiese a Jesucristo desde la eternidad como Dios unigénito, verdadero Hijo de Dios y, según la carne, engendrado de una virgen. Lo cual también nos ha enseñado este mismo evangelista en otra parte, diciendo, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. 1 de Juan 4:2. Por último, todo nuestro pasaje nos enseña que no es impropio en este versículo entender una referencia al sacramento de la encarnación, porque así está escrito, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Juan 17:1. Cuando, por tanto, Él afirma que la hora ha llegado y ora para ser glorificado, ¿cómo se puede suponer que haya hablado sino solo de acuerdo con la asociación de nuestra carne? Porque la divinidad no tiene momentos fijos de tiempo, ni la luz eterna necesita glorificación. Por lo tanto, en el único Dios verdadero, que es el Padre, también entendemos que el único Hijo verdadero de Dios está conforme a la unidad de la deidad. Y en el nombre de Jesucristo, que recibió al nacer de la Virgen, reconocemos el sacramento de la encarnación. Pero si quieren separar al Hijo cuando leen que el Padre es el único Dios verdadero, supongo que cuando leen de la encarnación del Hijo, esta es la piedra que despreciaron los constructores, que se ha convertido en la cabeza del ángulo. Y además, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Hechos 4:11 y 12. Entonces imaginan que al Padre se le privará del beneficio de impartirnos la salvación. Pero no hay salvación sin el Padre, ni vida eterna sin el Hijo. Capítulo 3. Pero los arrianos sostienen lo siguiente. Si decís que, así como el Padre es el único Dios verdadero, también lo es el Hijo, y confiesas que el Padre y el Hijo son ambos de una misma sustancia, no introduces un solo Dios, sino a dos dioses, porque los que son de una sola sustancia
no parecen ser un solo Dios, sino dos dioses. Así como se habla de dos hombres o dos ovejas o más, pero de un hombre o una oveja no se habla como de dos hombres o dos ovejas, sino como de un hombre y de una oveja. Esto es lo que dicen los arrianos, y con este astuto argumento intentan atrapar a los más ingenuos. Sin embargo, si leemos las escrituras divinas encontraremos que la pluralidad se da más bien entre aquellas cosas que son de sustancia diversa y diferente, es decir, heterousia. Esto lo tenemos expuesto en los libros de Salomón, en este pasaje en el que dijo: hay tres cosas imposibles de entender, si una cuarta que no conozco: la huella de un águila en el aire, el camino de una serpiente sobre una roca, el camino de un barco en el mar y el camino de un hombre en su juventud. Proverbios 30, 18 al 19. Un águila, un barco y una serpiente no son de una misma familia y naturaleza, sino de una sustancia distinguible y diferente. Y sin embargo, son tres. Por lo tanto, gracias al testimonio de las Escrituras, aprenden que sus argumentos van contra ellos mismos. Por tanto, al decir que la sustancia del Padre y del Hijo es diversa y distinguible su divinidad, ellos mismos afirman que hay dos dioses. Pero nosotros, cuando confesamos al Padre y al Hijo, al declararlos todavía de una sola divinidad, decimos que no hay dos dioses, sino un solo Dios. Y esto lo establecemos por la palabra del Señor, porque donde hay varios hay diferencia o de naturaleza o de voluntad y trabajo. Por último, para que puedan ser refutados por su propio testimonio, se mencionan dos hombres, pero aunque son de una misma naturaleza por derecho de nacimiento, sin embargo, en tiempo, pensamiento, trabajo y lugar están separados. Y así no se puede hablar de un hombre bajo el significado y número de dos, porque no hay unidad donde hay diversidad. Pero se dice que Dios es uno, y así se expresa la gloria y plenitud del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tal es en efecto la verdad de la unidad, que cuando se indica solo la naturaleza del nacimiento humano o de la carne humana, se usa un solo hombre para referirse a los muchos, como está escrito: el Señor es mi ayudador, yo no temeré lo que el hombre pueda hacerme. Salmo 118:6. Es decir, no la única persona del hombre, sino la única carne, la única fragilidad del nacimiento humano. Añadía también: es mejor confiar en el Señor que confiar en el hombre. Salmo 118:8. Aquí tampoco denota un hombre en particular, sino una condición universal. Luego, inmediatamente después añadió, hablando de muchos: es mejor confiar en el Señor que confiar en los príncipes. Salmo 118:9, donde se habla del hombre, como ya hemos dicho. Allí está la unidad común de la naturaleza. Se indica lo que existe entre todos, pero cuando se menciona a los príncipes, hay una cierta distinción entre sus diferentes poderes. Entre los hombres, o en los hombres, existe unidad en algunas cosas, ya sea en el amor, o en el deseo, o en la carne, o en la devoción, o en la fe. Pero una unidad universal que abraza en sí todas las cosas conforme a la gloria divina es propiedad únicamente del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso también el Señor, al señalar la diversidad que existe entre los hombres, que no tienen nada en común que pueda tender la unidad de una sustancia indivisible, dice: en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Juan 8:17. Pero aunque había dicho el testimonio de dos hombres es verdadero, cuando llegó al testimonio de sí mismo y de su Padre, no dijo: nuestro testimonio es verdadero porque es el testimonio de dos dioses, sino: yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Juan 8:18. Antes también dice: si juzgo, mi juicio es verdadero, porque no estoy solo, sino yo y el Padre que me envió. Juan 8:16. Así, tanto en un lugar como en otro, indicó al Padre y al Hijo, pero no implicó la pluralidad ni separó la unidad de su divina sustancia. Es evidente, pues, que lo que es de una sola sustancia no puede separarse, aunque no sea uno solo. Por unicidad entiendo lo que los griegos llaman monotis. La soledad tiene que ver con una persona, unidad con una naturaleza. Que las cosas que son de diferente sustancia suelen llamarse no una sola,
sino muchas, aunque ya probado por el testimonio del profeta. El mismo apóstol lo ha afirmado con muchas palabras, diciendo: porque aunque existan aquellos que son llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra. 1 Corintios 8:5. ¿Ves entonces que los que son de diferentes sustancias y no de la verdad de una misma naturaleza se llaman dioses? Pero el Padre y el Hijo, siendo de una sola sustancia, no son dos dioses, sino un Dios, el Padre, de quien son todas las cosas, y un Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas. Él dice, y un Señor Jesús, no dice un Dios, no dos dioses. Y luego, un Señor, no dos señores. 1 Corintios 8, 4, 6. Se excluye, por tanto, la pluralidad, pero no se destruye la unidad. Pero así como, por una parte, cuando leemos del Señor Jesús, no disociamos al Padre, como ya he dicho, de la prerrogativa de gobernar, porque la tiene en común con el Hijo. Así, por otra parte, cuando leemos acerca del único Dios verdadero, el Padre, no podemos separar al Hijo de la prerrogativa del único Dios verdadero, porque Él tiene eso en común con el Padre. Que digan lo que sientan o lo que piensen cuando leemos: el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, Mateo 4:10. ¿Creen que Cristo no debe ser adorado y que no debe ser servido? Pero si aquella mujer de Canaán que lo adoraba mereció obtener lo que pedía, y el apóstol Pablo, que se confesó siervo de Cristo desde el principio de sus cartas, mereció ser un apóstol, no de los hombres ni por hombres, sino por Jesucristo, Gálatas 1:1. Que digan lo que crean que debe seguir. ¿Preferirían unirse a Arrio en una liga de traición y así demostrar, al negar que Cristo sea el único Dios verdadero, que consideran que no debe ser adorado ni servido? ¿O preferirían ir en compañía de Pablo, quien al servir y al adorar a Cristo no repudió de palabra ni de corazón al único Dios verdadero, a quien reconoció con servicio obediente? Capítulo 4. Pero si alguno dijera que el Hijo adora a Dios Padre, porque está escrito: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, Juan 4:22, que considere cuándo se dijo y a quién y a cuyos deseos correspondía. En los primeros versículos de este capítulo se dijo, no sin razón, que Jesús, cansado del camino, estaba sentado y que pidió a una mujer samaritana que le diera de beber, Juan 4:6-7, porque hablaba como hombre, porque como Dios no podía estar cansado ni tener sed. Así que cuando esta mujer se dirigió a él como un judío y lo consideró profeta, él le responde como un judío que enseñaba espiritualmente los misterios de la ley. Dice: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Dice nosotros, porque se unió a los hombres. Pero ¿cómo se une a los hombres, sino según la carne? Y para mostrar que habló desde su estado encarnado, añadió: porque de los judíos es la salvación. Juan 4:22. Pero inmediatamente después de esto dejó de lado sus sentimientos humanos, diciendo: pero viene la hora, y ya es, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Juan 4:23. No dijo: adoraremos. Esto ciertamente lo habría dicho si tuviera parte en nuestra obediencia. Y cuando leemos que María le adoró, Mateo 28:9, debemos aprender que no le es posible, bajo la misma naturaleza, adorar como siervo y ser adorado como Señor, sino más bien que como hombre se dice que adora entre los hombres y que como Señor es adorado por sus siervos. Muchas cosas pues leemos y creemos a la luz del sacramento de la encarnación, pero incluso en los mismos sentimientos de nuestra naturaleza humana podemos contemplar la divina majestad. Jesús está cansado de su camino para poder refrescar a los cansados. Desea beber cuando está a punto de dar de beber espiritualmente al sediento. Tenía hambre cuando estaba a punto de suministrar el alimento de la salvación a los hambrientos. Muere para volver a vivir. Está sepultado para resucitar. Él cuelga del árbol terrible para fortalecer a los atemorizados. Él vela el cielo con espesa oscuridad para poder dar luz. Él hace temblar la tierra para fortalecerla. Él despierta al mar para calmarlo. Él abre las tumbas de los muertos para mostrar que son los hogares de los vivos. Está hecho de una virgen para que los hombres crean que ha nacido de Dios. Finge no saber para hacer saber a los ignorantes. Como judío se dice que adora para que el Hijo sea adorado como Dios verdadero. La narración continuará en el capítulo 5 del libro 5 en nuestro próximo audio.